Una tarde fría, en una casa humilde a las afueras de la ciudad, una madre enferma, temblando de fiebre, se aferraba a la esperanza de no estar sola, pero su propio hijo, cegado por la ira y la indiferencia, decidió echarla a la calle. El dolor no fue solo en su cuerpo, sino en su corazón roto. Nadie parecía escuchar sus súplicas ni su llanto silencioso, hasta que un desconocido apareció, cambiando su destino para siempre. La mañana amanecía gris, el cielo cubierto de nubes bajas y el aire húmedo pesaba en el ambiente. En aquella casa pequeña de paredes descascaradas, Rosa se despertaba con la frente ardiendo, sus manos temblaban mientras trataba de levantarse, pero la fiebre la vencía una y otra vez. Su hijo Julián, de apenas 20 años, la miraba con fastidio desde la cocina. «Ya no puedo más contigo, mamá. Me estás estorbando», murmuró con frialdad. Rosa lo observaba con ojos enrojecidos, sin entender cómo su propio hijo podía hablarle así. El olor a sopa rancia impregnaba el ambiente, mezclado con el eco de una televisión vieja. Las paredes parecían encogerse, como si la casa misma compartiera el rechazo. Rosa quiso extender su mano en busca de consuelo, pero Julián ya había tomado una decisión que destrozaría su mundo. Era mediodía. El sol apenas lograba asomarse entre nubes grises, iluminando el patio polvoriento. Rosa caminaba tambaleante, sosteniéndose en las paredes, con una manta delgada sobre los hombros. Julián abrió la puerta de golpe, su rostro endurecido por la ira. «Vete de aquí. No quiero cargar contigo más», gritó con voz firme. Los vecinos miraban desde lejos, cuchicheando sin acercarse. La brisa traía consigo el olor a tierra mojada, como un contraste cruel ante aquel momento. Rosa intentó suplicar, pero su voz se quebró en un llanto ahogado. Su hijo empujó la puerta detrás de ella, dejándola en la calle con fiebre y lágrimas. El mundo parecía desmoronarse bajo sus pies cansados, y en ese instante comprendió que estaba verdaderamente sola. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y violetas. Las sombras se alargaban sobre la avenida. Rosa caminaba lentamente, arrastrando sus pasos entre el ruido de autos y voces lejanas. Cada respiración era un esfuerzo, cada paso una batalla contra la fiebre. Su cuerpo ardía por dentro, pero el frío de la tarde calaba sus huesos. Se sentó en una banca oxidada frente a una plaza, abrazando la manta que apenas la cubría. Los niños jugaban corriendo cerca, sin notar la tristeza que la rodeaba. El olor a pan recién horneado llegaba desde una panadería cercana, pero para ella era solo un recordatorio de la soledad y el hambre. Sus ojos se humedecieron mirando el cielo, y en silencio le pidió a Dios una señal para no rendirse. La noche cayó con rapidez. Las luces de la ciudad encendían un brillo frío y distante. Una ligera llovizna comenzaba a caer, dibujando pequeños destellos en el pavimento húmedo. Rosa tiritaba en la banca, rodeada del bullicio indiferente de transeúntes apurados. Sus manos temblorosas buscaban calor bajo la delgada manta empapada en las orillas, cuando un hombre de mediana edad, de traje sencillo y mirada bondadosa, se acercó. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó con voz cálida. Ella levantó la mirada, sorprendida de que alguien se detuviera bajo la lluvia. «Solo tengo un poco de fiebre», respondió casi en un susurro. El hombre dejó escapar un gesto de preocupación. Sin pensarlo, se quitó su abrigo seco y lo puso sobre los hombros de Rosa. En ese instante, ella sintió que aún existía humanidad en el mundo. El desconocido, que se llamaba Esteban, la acompañó hasta una cafetería cercana iluminada con tonos cálidos. El olor a café recién hecho y pan tostado llenaba el lugar. Rosa, temblorosa, se sentó en una silla de madera. Esteban pidió una sopa caliente y un té de hierbas, sin apartar su mirada preocupada. «Gracias, no tenía a nadie que me ayudara», murmuró ella con lágrimas contenidas. Él tomó su mano con suavidad, transmitiéndole confianza. «Todos merecemos apoyo en los peores momentos. Usted no está sola», le dijo. El vapor de la sopa nublaba sus ojos cansados, pero también calentaba su esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Rosa se sintió vista, escuchada, y comprendió que la bondad puede llegar de quien menos se espera. La madrugada llegó con un silencio profundo. Las calles vacías parecían susurrar historias de abandono. Esteban acompañó a Rosa hasta un pequeño hostal modesto, con paredes de ladrillo y olor a madera. La recepcionista, con voz amable, entregó una llave tras recibir el pago de Esteban. Rosa subió despacio las escaleras, con pasos torpes y la fiebre aún sobre su frente. Al abrir la puerta encontró una cama sencilla cubierta con sábanas limpias. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Esteban la ayudó a recostarse,
dejándole una botella de agua en la mesita. «Descanse, mañana todo será mejor», dijo con tono esperanzador. Ella intentó sonreír, aunque su cuerpo seguía débil, y antes de dormir, agradeció en silencio la aparición de aquel ángel inesperado. Los días pasaron, y la fiebre cedió poco a poco. Rosa despertaba cada mañana con la luz tenue entrando por la ventana del hostal. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo distante del tráfico. Cada sorbo de sopa y cada palabra amable de Esteban eran un bálsamo para su alma. Él la visitaba siempre, asegurándose de que tuviera todo lo necesario. «¿Por qué hace tanto por mí?», preguntó un día Rosa con voz temblorosa. Esteban la miró fijo, y respondió: «Porque alguien me ayudó una vez, y ahora es mi turno». Esas palabras la estremecieron. Recordándole que la vida es un ciclo de favores y aprendizajes, su corazón herido comenzaba a sanar. Y aunque el dolor de la traición de su hijo seguía presente, ya no estaba sola. Era una tarde soleada. El aire fresco traía consigo olor a jazmín desde un jardín cercano. Rosa caminaba junto a Esteban con pasos más firmes y una leve sonrisa en el rostro. Se detuvieron en un parque donde los niños jugaban y las parejas charlaban bajo los árboles. Ella respiró hondo, como si por fin volviera a sentir la vida dentro de sí. «Hace tiempo que no sentía algo así», confesó con voz suave. Esteban la escuchó en silencio, dándole el espacio que ella necesitaba. «Quiero volver a empezar. Aunque sea tarde, quiero recuperar mi vida», agregó. Él asintió con una sonrisa tranquila, y en ese instante, el mundo dejó de sentirse tan cruel, porque un nuevo comienzo estaba naciendo en el corazón de Rosa. La noticia del abandono de Rosa llegó a los oídos de algunos vecinos. El rumor se esparció como fuego, generando vergüenza en Julián. Una mañana, tocó la puerta del hostal con el rostro abatido y los ojos rojos. Rosa abrió lentamente. Su expresión era una mezcla de sorpresa y dolor. «Perdóname, mamá, fui un tonto. Estaba cegado por mis problemas», balbuceó. El pasillo olía a incienso y madera, mientras un silencio denso los envolvía. Ella lo miró en silencio, con lágrimas contenidas en sus ojos cansados. «Me hiciste mucho daño, Julián, pero aún eres mi hijo», respondió. Él cayó de rodillas, abrazándola con desesperación, y en ese abrazo comenzó un camino de perdón difícil pero necesario. El sol de la mañana entraba con fuerza por las ventanas del hostal, iluminando el cuarto con tonos dorados. Rosa preparaba un té mientras Julián la observaba en silencio. El aroma a hierbas llenaba el ambiente, trayendo calma después de tantas tormentas. «Prometo que voy a cambiar, ya no te dejaré sola», dijo él con voz quebrada. Ella lo escuchó con el corazón dividido, entre el recuerdo del dolor y la esperanza del cambio. Esteban apareció en la puerta con una sonrisa serena y una bolsa de frutas. «Las familias siempre tienen segundas oportunidades», comentó. El ambiente se suavizó con esas palabras, como si el aire mismo las abrazara. Rosa sintió que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, y que quizás aún había tiempo para reconstruir. El tiempo avanzó, los días se hicieron más claros, y el calor del verano llenó las calles. Rosa y Julián comenzaron a compartir pequeñas rutinas, como caminar juntos por el mercado. Los colores vivos de las frutas y el bullicio de los vendedores devolvían vida a su rutina. Esteban, siempre presente, los acompañaba con discreción. Él se convirtió en un puente entre madre e hijo, recordándoles el valor de la unión. «Gracias por no abandonarme», susurró Rosa en un momento de calma. Esteban solo sonrió, sin buscar reconocimiento. Su presencia constante era suficiente respuesta, y en medio de la multitud, Rosa comprendió que la bondad puede sostener familias enteras, cuando la sangre por sí sola no alcanza. Una tarde de domingo, el cielo azul se extendía despejado y las campanas de una iglesia cercana sonaban. Rosa, ahora con semblante renovado, caminaba tomada del brazo de Julián y Esteban. El aire fresco traía olor a pan recién horneado. Recordándole lo lejos que había llegado, se detuvieron frente a una fuente, donde el agua caía con un sonido relajante. Rosa cerró los ojos por un instante y dejó que la brisa acariciara su rostro. «Gracias, Dios, por no soltarme cuando más lo necesitaba», pensó en silencio. Esteban colocó una mano sobre su hombro, dándole fuerza. Julián sonrió con un gesto de arrepentimiento sincero, y en ese instante comprendieron que las heridas podían sanar siempre que el amor y el perdón se encontraran en el camino. La vida a veces nos rompe, nos enfrenta al rechazo más doloroso, incluso de quienes más amamos, pero siempre existe una mano dispuesta a levantarnos, a recordarnos que no estamos solos.
Los desconocidos pueden convertirse en ángeles en la tierra, y las heridas del corazón, aunque profundas, pueden sanar con perdón y esperanza. No es la sangre la que define a la familia, sino los lazos que tejemos en medio del dolor. Rosa encontró en Esteban un amigo, en su hijo Julián, una segunda oportunidad, y en la vida, un nuevo comienzo, porque nunca es tarde para volver a empezar.